El presente video realizado por los alumnos de la Escuela Judicial Filia Concepción, dependiente del Consejo de la Magistratura correspondiente al módulo de Derecho Procesal Constitucional, en la que se trata sobre amparo constitucional promovida por el señor Isidro Tomás Casco Paniagua contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Hospital Universitario, en donde la magistratura falla a favor del accionante. Los hechos, a modo sintético, es que la señora Francisca Coene, esposa del amparista, es internada el 8 de marzo de 2021 en una sala de cuidados intensivos por complicaciones derivadas del COVID-19 en el hospital universitario, en la que el actor y la familia tienen beneficios por ser asegurado de la CISMED. A los 22 días de estar internada la esposa del accionante, él mismo recibe una llamada del hospital, en la parte administrativa, coaccionándola al pago de los gastos que hasta esa fecha asciende a la suma de 113 millones de guaraníes. Por lo que el señor, angustiado por la situación, entabla acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Hospital Universitario para que el Estado absorba los gastos hospitalarios y siga recibiendo los cuidados necesarios por dicho hospital. El marco legal en la que el accionante, a través del abogado patrocinante, el señor Casco, tiene origen en la Constitución Nacional en el artículo 68 del derecho a la salud, recurriendo a la garantía constitucional del amparo que está en el artículo 134 de dicha Constitución Nacional, por lo cual presenta esta situación ante la magistrada, la cual es admitida, y a la vez empieza el proceso, comunicando y solicitando el informe según establece el Código Procesal Civil en su artículo 572. Comunica al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social acerca del objeto de la presente acción. Igualmente, aceptada la demanda, se cobra el traslado y se cita al actor y al representante legal del hospital universitario en conformidad con el artículo 573 del Código Procesal Civil. Luego de interiorizarme de los hechos y advirtiendo que los actos de coacción que ha denunciado el accionante puede considerárselo como manifiestamente ilegítimo, proveniente de un particular en nombre de un hospital privado y tratándose de la vida de un paciente que se encuentra en estado crítico de salud, en terapia intensiva, no cabe duda de que es una urgencia que conlleva una inminente violación de varios derechos y garantías constitucionales, entre ellos de la protección a la vida, como reza el artículo 4 de la Constitución Nacional, además del derecho a la salud del artículo 68 de la Constitución Nacional, como también el decreto del Poder Ejecutivo número 4010 del año 2020 de la cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y los centros privados de salud. En estos términos, la acción iniciada en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Hospital Universitario reúne los requisitos para la admisión de la acción de amparo constitucional contemplado en el artículo 134 de la Constitución Nacional. Respecto al proceso, podemos observar la fecha de presentación de la acción, que es de 31 de marzo del 2021, y la fecha de la resolución de la SD número 10, de fecha 5 de abril del 2021. Con certeza logramos deducir que el procedimiento fue breve, ajustado a la exigencia de la Constitución Nacional para estos casos. La magistrada resolvió conforme a derecho, atendiendo a que se dieron todos los requisitos legales previstos para la acción de amparo. Cabe resaltar que la magistrada entendió que el derecho a la vida, siendo un derecho fundamental de las personas, y que su atención no solo compete a las instituciones públicas, sino también a los hospitales privados, que tienen el deber y la obligación de salvaguardar la vida de sus pacientes en virtud de las leyes y de los convenios vigentes con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la resolución dictada por la señora juez Nancy Carolina Duarte, en fecha 5 de abril del año 2021, está ajustado a derecho, teniendo en cuenta que tanto el sanatorio privado como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fueron muy contradictorios en sus contestaciones al ser requerido por la vía de la acción del amparo constitucional, iniciado por el señor Casco
esposo de la persona afectada en la cuestión estudiada. En lo que se refiere al marco legal, en el hecho planteado, cabe referirnos al artículo 68 del derecho a la salud y el artículo 134 del amparo, teniendo así que la señora Francisca se encontraba en un estado de salud grave y corría el riesgo de perder la vida. Esto motivó al señor Casco a promover la acción del amparo constitucional, ya que fue coaccionado por la administración del sanatorio. Desde mi punto de vista, no se ha demostrado la falta de acción u omisión, ya que el accionante en ningún momento manifestó de que la internada fuere abandonada o haya dejado de recibir algún medicamento por parte del personal de salud de dicho nosocomio. Más bien se refiere a una coacción por parte de la administración. No obstante, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al presentar su informe, ha puesto en duda la responsabilidad asumida en tal sentido, es decir, de hacerse cargo por los gastos generados por los servicios a ser brindada a la paciente. En base a las breves consideraciones, estoy de acuerdo con la postura asumida por la magistrada. La magistrada abogada Nancy Carolina Duarte manifiesta en su decisión que no hay duda alguna que tanto el derecho a la vida como también el derecho a la salud son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Por tanto, no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas están obligadas por ley al cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a lo que se refiere a la salud de cualquier ciudadano, y más todavía cuando se refiere a enfermedades donde la persona corra riesgo de muerte por falencias del sistema sanitario. La magistrada, en este caso, sustenta su decisión en la Constitución Nacional en sus artículos 4, 68 y 134, así como también en el decreto número 4010/2020, y concluye que corresponde hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el señor Isidro Tomás Casco Paniagua y ordena que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asuma los gastos de internación de la señora Francisca Coene con relación al Hospital Universitario de San Lorenzo, de resguardar el derecho a la vida de la señora Francisca Coene y que la misma deberá seguir siendo asistida en el Hospital Universitario de San Lorenzo. En cuanto a las costas procesales, la magistrada impuso en el orden causado. En cuanto a mi opinión personal, concuerdo totalmente con el criterio de la magistrada, cuya decisión fue conforme a derecho. Así también comparto su postura en cuanto a la imposición de las costas procesales, que fue en el orden causado, y esto es debido a que el interesado no busca un beneficio material, sino más bien hacer prevalecer sus derechos tutelados por la Constitución Nacional. Mi opinión personal respecto al fallo de la magistrada es que fue un fallo acertado. Igualmente estoy de acuerdo con los fundamentos esgrimidos por la misma en su resolución. No obstante, considero que podría haber reforzado más su sentencia, tanto legal como doctrinariamente hablando. Recordando que desde el análisis nos percatamos de que únicamente hizo mención al artículo 134, que habla del amparo precisamente de la Constitución Nacional, el cual transcribió íntegramente. Igualmente hizo mención del decreto 4010/2020, por la cual se coordinan los planes y acciones entre el Ministerio de Salud y las instituciones privadas para la atención precisamente de esta emergencia sanitaria del COVID-19. También hizo mención de que los derechos tutelados, pero así someramente dijo, los derechos tutelados constitucionalmente eran el derecho a la vida y la salud. Sin embargo, no recurrió a otras jurisprudencias, no recurrió a doctrina, no recurrió a normas legales de ningún tipo para fundamentar su fallo. Como les mencioné, simplemente hizo mención a esto
y se limitó a eso. En lo personal, considero que podría haber recurrido a doctrina y otros fundamentos legales para dar mayor fuerza a su fundamentación. En lo legal, por ejemplo, existen normativas internacionales como serían la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Todos estos que son convenios y acuerdos reconocidos y ratificados por nuestro Congreso que tienen fuerza de ley. Asimismo, existe un sinnúmero, una cantidad inmensa de doctrinarios, tanto nacionales como internacionales, que escribieron extensamente sobre la figura del amparo y a los cuales podría haber recurrido la magistrada a fin de enriquecer su resolución. Respecto a la procedencia o no de la garantía del amparo, en lo personal considero que sí se reunieron los requisitos para la procedencia, lo cual serían, primeramente, el tema de la urgencia. La propia circunstancia hace suponer que era de carácter urgente. Recordemos que la señora ingresó en la terapia intensiva de manera grave, estaba recibiendo su tratamiento. En sí, todo lo relacionado con el tema de la pandemia del COVID-19 está siendo excepcional para nuestro país y el mundo entero. Respecto a la gravedad, nos remitimos de vuelta a la urgencia. Era grave, era urgente. La situación de la señora requería una atención precisa. A lo mejor negarle esta atención, negarle este amparo podría implicar en la pérdida del derecho tutelado, del derecho a la vida, una pérdida irreparable desde donde se mire. Igualmente considero que si bien no se justificó la vulneración de un derecho como tal, existía el peligro inminente de que se dejara de suministrar la atención y el tratamiento que la señora requería. Lo que sí se llegara a pasar implicaría, como ya mencioné, la posible pérdida de la vida de la señora, que en este caso es el derecho tutelado, y el fallo, en lo personal, considero que se concedió de manera legal y justa. En mi opinión, estoy de acuerdo con la sentencia aplicada por la magistrada Nancy Duarte, teniendo en cuenta que estamos ante un amparo cuyos requisitos y fundamentos se encuentran consagrados en la Constitución Nacional, debiendo de partir de la base la ausencia de los remedios ordinarios, pues es nuestro caso. El señor Tomás, marido de la señora Francisca, quien se encontraba internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Universitario de San Lorenzo, no tuvo o no tenía otra acción, mejor dicho, que la de plantear un amparo constitucional por la urgencia del caso y la excepcionalidad. Esto contemplado en el artículo 134 de la Constitución Nacional. Y en el caso de no haberse aplicado, no haberse dado, podría generarse un daño irreparable. Por último, queriendo acotar y estar conforme con la opinión emitida por mi compañero Juan Virgilio, de que la magistrada podría haber ampliado la fundamentación de su resolución, armonizando y agregando instrumentos internacionales como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de esta manera para poder aplicar el control de convencionalidad. Como es sabido, la crisis del COVID ha conllevado la promoción de diversos tipos de demanda, en este caso en particular a la promoción de una acción de amparo que fue realizada en fecha 31 de marzo del año 2021 en contra del Ministerio de Salud y en contra de un sanatorio privado. Fue realizada por el señor Isidro a favor de su esposa Francisca, quien en ese entonces se encontraba internada en dicho sanatorio privado. Ya para la fecha 5 de abril del año 2021, el Juzgado Penal de Garantías número 2 emite su fallo, haciendo lugar a la acción de amparo e imponiendo las costas en el orden causado. En lo que respecta a mi opinión particular al caso, considero correcta y acertada la decisión tomada por la magistrada, quien supo salvaguardar dos derechos esenciales y fundamentales que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, siendo estos el derecho a la vida y el derecho a la salud respectivamente, por considerar la delicada situación de salud de la señora Francisca, como así también la notoria indisponibilidad de camas de terapia intensiva en el sector público en nuestro país. Cabe resaltar que para la fecha 31 de marzo del año 2021 ya comenzaba a regir un acuerdo de cooperación entre el sanatorio privado y el Ministerio de Salud, en donde este último se encargaba de los gastos médicos de la señora Francisca, por lo que correspondía que la misma continúe siendo asistida en dicho centro asistencial. Ya en lo que respecta a las costas, considero que fueron aplicadas de manera correcta al ser impuestas en el orden causado, por tener en cuenta el artículo 587 del Código Procesal Civil, que establece
que no habrá condena en costas si antes de vencido el plazo de contestación y de emisión del informe hubiera cesado, ya sea el acto, la omisión o la amenaza en la cual se fundó el amparo. Es por eso que debemos considerar nuevamente que para la fecha 31 de marzo del año 2021, misma fecha en que se presentó la demanda, ya comenzaba a regir el acuerdo entre el Ministerio de Salud y la clínica privada de acuerdo al decreto 4010 del año 2020. En particular sobre esta resolución de la magistrada es que, obviamente, en el marco de la pandemia, el Poder Ejecutivo regula varias actividades. Sin embargo, no logra cumplir con la garantía del Estado paraguayo, obviamente a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y las instituciones médicas afectadas al servicio sanitario. Por lo que garantizar el acceso gratuito al servicio de salud es un deber del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y las entidades sanitarias, ya sean públicas o privadas. Garantizar el acceso gratuito obviamente implica también la posibilidad de que la población tenga que utilizar estas garantías constitucionales. Obviamente la salud es un derecho consagrado no solamente en la Constitución Nacional, sino es un derecho humano básico, fundamental. Por lo que, según mi criterio jurídico, la magistrada estuvo acertada en fallar en contra del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que en este caso sería parte del Poder Ejecutivo, y también obligando al hospital universitario a servir o seguir sirviendo el soporte sanitario a la señora, cumpliendo así la magistrada con el artículo 134 de la Constitución Nacional, en que en su segundo párrafo dice que el magistrado tendrá la facultad de salvaguardar el derecho o garantía o restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Obviamente, en este caso, la salud de la señora Cohen estaba en riesgo. Es todo lo que puedo opinar. A modo de conclusión, en un Estado de derecho social como es nuestro país, en lo que a salud se refiere, los Estados tienen como mínimo la obligación de garantizar los niveles esenciales. Serían las obligaciones básicas del Estado. La obligación de adoptar medidas apropiadas que permiten la protección urgente de lo que es la salud y por ende lo que es la vida. El trabajo de análisis de esta sentencia describe el contenido mínimo esencial del por qué el derecho a la salud es fundamental en el momento de una decisión judicial que involucre la garantía constitucional del amparo. La opinión, en principio, de la magistrada a cargo del caso y la posterior análisis de los demás colegas nos da a entender el carácter de derecho fundamental que adquiere la salud, ya que garantizar la tutela implica a su vez garantizar el derecho a la vida misma. Se pudo demostrar que ante la suposición de un hecho que amedrente la vida, es prioridad por parte del magistrado fallar a favor de la protección de la garantía constitucional. El proceso democrático es el principal espacio para la definición del contenido del derecho a la salud, el cual es exigible judicialmente. Los estragos causados por la pandemia del COVID son el detonante, el punto de partida que debe llevar a concienciar sobre las obligaciones con efecto inmediato. Estamos causando precedentes, estamos causando jurisprudencia, una tensión que obliga a la institución a brindar de manera inmediata la protección a la salud. Partiendo de ese supuesto, podemos afirmar que es inadmisible constitucionalmente la adopción de retrocesos injustificados. Los criterios expuestos a lo largo de las opiniones de los compañeros constituyen referentes que permiten racionalizar tanto la deliberación pública en torno al derecho a la salud como el diseño de los programas de las instituciones que conforman la política pública en sectores públicos y privados. En tal sentido, este trabajo no tiene como propósito cerrar un debate, al contrario, quiere convertirse en un referente básico de discusión. Hay mucho de lo que hablar, hay mucho de lo que rascar respecto a lo que es la tutela de la salud por medio del amparo. En este caso, el sistema judicial se convierte en un ente tutelador del derecho a la salud a través de la figura del amparo. El sistema de salud que hoy ha colapsado, tanto pública como privadamente, está de más decir que no se da abasto. La realización del derecho a la salud, entendida como salud integral, exige un desarrollo idóneo de sus componentes, de manera individual y colectiva. En consecuencia,
se deben superar enfoques que solo se concentran a la dimensión asistencial del derecho a la salud, pero que no dan importancia a los componentes de promoción, prevención y atención inmediata o urgente. Por lo que es una decisión de forma grupal. Llegamos a la conclusión de que la magistrada actuó de acuerdo a las normas prescritas para el tratamiento de un amparo constitucional, dando lugar a un fallo que fue acertado y fue justo acorde a las pretensiones solicitadas.